El tema de la clase de ahora es que es muy especial, la sabiduría y el ego, un viaje hacia el interior, que intenta pues explicar cuál es el proceso que tenemos que desarrollar para poder desintegrar nuestros defectos psicológicos ya en una parte más profunda, más eh, pues hacia el interior de cada uno de nosotros. Es por eso pues que este tema nos interesa mucho poderlo compartir y esperamos de todo corazón que sirva, que sea de provecho, y vamos a comenzar entonces. Una de las cosas más inquietantes es saber que todos nosotros tenemos 49 regiones del subconsciente y que para liberarnos de ellos debemos recurrir a la fuerza superior de nuestra divina madre Kundalini, que es una de las cosas que a veces es difícil que las personas comprendan. Pero vamos a intentar en esta clase hacer un pequeño análisis. En primer lugar, tenemos que hay 49 niveles del subconsciente. Nos dice el maestro que tenemos al principio un nivel superficial del 1 al 16. Dice, los primeros son defectos que son evidentes y son fáciles de reconocer. Casi siempre nosotros ya tenemos algunas características de nuestros defectos que ya conocemos y que por lo tanto pues no nos va a ser nada difícil poderlos comprender. Es por eso pues que en esta parte, en esta etapa, posiblemente podemos tener esos niveles, quizás algún esbozo, tal vez no del todo, ¿verdad? Estos niveles superficiales no tienen nada que ver con explicaciones intelectuales, ni tampoco tiene que ver con explicaciones extremadamente teóricas. Los niveles de los defectos superficiales tienen que ver más bien con la manifestación, con la apariencia y con algunas características que quizás podemos hasta aproximadamente tener algún conocimiento, pero tiene que ser un verdadero esfuerzo por no interpretarlo de manera intelectual, sino más bien reconocer estas expresiones, estas manifestaciones. Obviamente quien mejor los conoce es nuestra Madre Divina, pero ya con solo que sepamos nosotros que son, digamos, manifestaciones que tienen los defectos en su superficie, en lo más evidente, ya solo eso es un gran trabajo por poderlo reconocer. El nivel intermedio ya está en la parte del nivel 17 al 32, que son niveles más profundos donde se ocultan defectos más sutiles y arraigados. Es decir, que si aquellos no los podemos explicar de manera teórica, estos todavía son más ocultos y más difíciles de identificar. Tenemos que hacer un estudio muy, muy concienzudo. Hay que tomar en cuenta que el subconsciente viene incluso de tiempos en donde ni remotamente teníamos nociones alguna de espiritualidad y mucho menos de gnosis. Está incluso originado en nuestras vidas pasadas, los errores que nosotros hemos venido cometiendo y se han venido sumando a las características de nuestra propia personalidad. Entonces, por eso es que no es tan fácil decir las manifestaciones o las expresiones de nuestros defectos ya los conocemos en todos los niveles, porque eso no es cierto. Podemos, si acaso, tener algunas nociones, pero no tan precisas. Y no digamos el nivel profundo, que son los niveles más recónditos, donde residen los yoes más difíciles de identificar y de eliminar, que están en una parte muy oscura y muy oculta de nosotros. Hay que recordar que nosotros hemos tenido existencias como seres humanos femeninos y masculinos.
Ya solo eso nos dice que nuestra psiquis ha tenido un desarrollo, un desenvolvimiento en existencias pasadas que ni remotamente nos vamos a recordar. Pero que en esta vida, pues obviamente con un poquito de autoobservación, podemos lograr identificar algunas precisiones. La Divina Madre Kundalini es la fuerza serpentina. Es una serpiente de fuego que asciende por nuestra columna vertebral. Su poder es capaz de desintegrar los defectos psicológicos en todos los niveles del subconsciente. Pero eso sí, toda vez que nosotros estemos en el proceso de levantar la serpiente de nuestra energía creadora, tratando de transmutar esa energía a niveles superiores y hacerla ascender por el canal medular. Y este trabajo tiene sus méritos definitivamente, porque la castidad científica, ya sea como soltero o como casado, en donde se evita la fornicación y se le da un salto de calidad a esa energía, ella es capaz de ir resucitando y recapitulando los errores pasados, las viejas equivocaciones que nosotros hemos cometido, hasta lograr la trascendencia necesaria para hacer morir con esa energía los defectos que están encerrados en todos los niveles del subconsciente. La Madre Kundalini posee el conocimiento de esos niveles del subconsciente, de manera pues que no intentemos, como han hecho algunos con muy buena intención, pero que quizás sin que el conocimiento del maestro Samael Aun Weor han querido explicar de manera intelectual cuáles son esos niveles. Y la verdad es que los niveles solamente la Madre Divina los conoce, porque ella es la única que está en nuestro interior como un poder de nuestro propio ser divino, íntimo, que puede rescatar nuestra esencia, nuestra conciencia y liberarla de esas viejas equivocaciones. Entonces, el proceso de desintegración del ego tiene estas etapas. Primero, hay que estudiar el defecto. Se identifica y se analiza el defecto psicológico a través de la meditación. Por eso es que es tan importante aprender a meditar, porque una de las formas más eficientes para reconocer los defectos que hemos tenido es la meditación. En la meditación nosotros podemos encontrarnos con esas personalidades antiguas, pasadas, que cometieron tantísimos errores. Y les voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión, en una filial gnóstica, el misionero logró que todo el grupo se concentrara y desarrollara las etapas de la meditación. Y justo cuando estaba en esa etapa de tratar de hacer el análisis retrospectivo, donde nosotros recordamos las vidas pasadas, una de las personas que estaba en la meditación comenzó a llorar. Y comenzó a llorar y no paró de llorar. Y estaba pues sumergida en meditación, pero se salió de la meditación porque no soportó ver la personalidad de su antigua vida pasada, en donde había cometido serios errores. Nosotros, los compañeros del grupo, no supimos realmente qué fue lo que vio, pero la persona pidió hablar con el instructor, que a su vez tuvo que buscar a otro instructor más experto para que le hiciera, una asesoría espiritual a la persona, porque se había enfrentado con una fase muy terrible de sus antiguas vidas pasadas. Para que vean ustedes cómo es esto de efectivo y también de difícil. Y se requiere realmente mucho valor para desproveerse uno de todas las ataduras mentales y con una sincera práctica de meditación recordar lo que hicimos alguna vez
y cómo podemos hacer para reparar estos viejos errores. Luego viene la súplica a Ram y yo, que es una de las formas como se le llama a la Madre Divina. Durante la superdinámica sexual, es decir, durante la práctica del arcano, aunque también se puede hacer oración sin estar practicando el arcano AZF, es decir, la unión sexual con su pareja, pero sin derramamiento de la energía creadora, las parejas pueden ambas orar juntas y pedir para que la Madre Divina elimine los defectos que ya hemos identificado, comprendido y analizado. El soltero o la persona que no tiene pareja puede también hacer la oración. Una oración sencilla. Madre mía Kundalini, serpiente alada de luz, te pido y te suplico con mi alma y mi corazón que me ayudes a eliminar tal defecto, el cual me ha ocasionado daños y problemas, y también he hecho sufrir a mis seres queridos. Te pido y te ruego que lo elimines con tu poder serpentino. La oración debe de ser nacida del corazón, en donde nosotros con nuestra mejor actitud y con la íntima convicción pedimos que la Madre Divina nos libere de esos defectos que nos tienen sumergidos en desgracias. Los defectos pueden ser los defectos que ya conocemos: lujuria, gula, pereza, envidia, codicia, o si son derivados de cada uno de esos también. Puede ser que tengamos deseos, que tengamos tentaciones, que haya tal vez alguna tentación, algo que vamos a cometer y que nos puede perjudicar. Cualquier cosa, nosotros podemos hacer la petición. Hay una oración que dice, dentro de mi real ser interno reside la luz divina. Es la madre de mi ser, Devi Kundalini. Ram y yo, protegedme. Ram y yo, iluminadme. Ram y yo, socorredme. Oh Isis mía, necesito morir en mí mismo para que mi esencia se pierda en Él. Cuando nosotros pedimos morir en sí mismos, nosotros tenemos que enfocar nuestra atención hacia el pecado capital, defecto o agregado que queremos eliminar. Y tenemos que convencernos, nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos esas tentaciones, nosotros tenemos ciertas actitudes que nos están distorsionando nuestro mundo, nuestra realidad. Y es importante que seamos autocríticos, porque ante la Madre Divina, toda oración que va con una actitud llena de sinceridad y sencillez y verdadero amor hacia nuestro propio ser interno, nos va a conducir hacia el éxito total. Y por último viene la desintegración. La fuerza sexual de la Kundalini destruye el defecto en los 49 niveles del subconsciente. Esto no es algo instantáneo, esto es progresivo, gradual. A medida usted ora y transmuta sus energías creadoras, usted va quitándole fuerza al defecto. Usted le va eliminando las manifestaciones, la profundidad de los ataques de estos defectos. Porque estos defectos, entre más profundos y ocultos están, tienen una fuerza descomunal, increíble, y nos pueden conducir al fracaso y al error. Pero si nosotros oramos, suplicamos, imploramos, transmutamos nuestras energías creadoras, nosotros podemos lograr la victoria y el éxito total. ¿Cuáles son las limitaciones del intelecto? ¿Por qué nosotros no debemos de tratar de explicar o de justificar los defectos?
porque nosotros lo que hacemos con el intelecto, ¿verdad? Y con la reflexión, no podemos penetrar los niveles más profundos del subconsciente. Los defectos que a nosotros nos caracterizan están tan arraigados, tienen raíces tan profundas como si fuera un árbol que tiene grandes raíces, que nos es difícil, ¿verdad?, conocerlo a profundidad. Un defecto tiene fuerza en nosotros. Todos los defectos tienen su propia fuerza, su propia energía. Y es por eso que es necesario orar, practicar, meditar, transmutar las energías creadoras, buscar la castidad. Otra cosa importante es que tenemos 7 cuerpos de la mente desconocidos donde el ego se oculta, o sea que la mente tiene a su vez 7 niveles. Y por último, las formas subjetivas de pensamiento no alcanzan los niveles donde el ego desarrolla sus películas, porque cada uno de los defectos tiene una parte de la mente, tiene una parte de argumentos, de movimientos, conspiraciones, reflexiones, argumentos, tiene todo un guión novelesco o de película grabado en nuestra misma personalidad. Y por eso es que es tan importante entender bien este tema. Es por eso que el maestro Samael, en su obra La Revolución de la Dialéctica, se propone dar a conocer todas las formas posibles para eliminar al yo psicológico, y el objetivo es destruirlo para lograr la revolución integral. El método, obviamente, es utilizar el fuego sexual de la Kundalini para desintegrar los defectos en los 49 niveles. Y el resultado, obviamente, va a ser la liberación de la miseria y el dolor causados por el ego. Debemos de tener presente que la convivencia que tenemos con nuestra familia, en la sociedad, en nuestra profesión, en la calle, esa convivencia nos va a dar la oportunidad para que veamos ahí reflejado el yo psicológico. Dice el maestro, la convivencia actúa como un espejo donde el yo se puede contemplar de cuerpo entero. En la relación con nosotros, los defectos ocultos en el subconsciente emergen espontáneamente. Hay afloramiento de defectos. Y en tercer lugar, es una oportunidad de percepción, porque nosotros tenemos que ver los defectos tal cual son, es decir, sin ninguna justificación, sin ninguna evasión, sin ninguna negación, es decir, aceptar tal cual es. Conversaba yo con una compañera de trabajo y hablábamos de unos bailarines que vimos en cierto espectáculo. La idea de que tiene mucha gente acerca de los bailarines es que son homosexuales, que tienen ciertas malicias, etcétera, etcétera. Pero al ver el punto artístico de estos bailarines, nos pudimos dar cuenta que la subjetividad de los prejuicios de las personas distorsionan la imagen del arte. Si bien es cierto, los bailarines todos eran hombres, pero no era un espectáculo vulgar, era un espectáculo muy profesional, y por lo tanto cualquier calificativo de homosexualidad que se le quisiera poner a ese punto artístico estaba fuera de lugar. Pero lo que pasa es que cuando las personas no entienden de arte y están prejuiciados por la subjetividad, puede calificar equivocadamente a este grupo artístico. Entonces, esa es la ocasión que se nos presenta en el diario vivir al percatarnos de una escena y no calificarla por el lado de la subjetividad, sino que tal cual es. Eso dependerá pues de las personas, de la cultura, de la formación o de los prejuicios que tengan. Entonces nosotros debemos de comprender
que una de las finalidades de estar en constante autoobservación es el descubrimiento de los defectos, que es nuestro trabajo diario. El maestro Samael dice que para el gnóstico la mayor alegría es descubrir sus propios defectos. Fíjense que no quiero contradecir al maestro Samael, pero en cierta ocasión, como la verdad es que cada uno de nosotros tiene una opinión personal acerca de uno mismo, yo quizás tenía una mejor idea de mí misma y pensaba que no tenía tal o cual defecto. Pero el día que yo me descubrí que yo sí tenía ese defecto, yo me sentí decepcionada. No me sentí feliz, sino que me sentí triste. Y al sentirme triste, la verdad es que el que se había lastimado era mi orgullo, mi ego, porque me pensaba yo que era mejor de lo que había pensado. La situación fue esta: en cierta ocasión, una compañera de trabajo hizo algo muy negativo y me dejó molesta, me dejó indignada. No tomé ninguna reacción ni ninguna pelea en contra de ella, pero allá en el fondo de mí me sentía molesta, enojada por la situación que se había dado. Con el pasar de los días, a la persona le pasó un problema muy serio, muy grave. Y entonces, cuando yo estaba observando lo que le estaba pasando, sentí que dentro de mí algo se quería alegrar por lo que le estaba pasando a la persona. Y yo misma me recriminé y dije tú no te puedes alegrar por eso. Pero le presté atención a ese sentimiento y dije no me digan que yo tengo el yo de la venganza. Yo pensaba que no lo tenía, pero me logré identificar el sentimiento. Algo dentro de mí como que se quería alegrar por el mal que le estaba pasando a la otra persona. Pero yo misma me recriminé y dije un momentito, no te puedes dar el lujo de alegrarte por la persona. Pero si estás sintiendo eso, es porque sí tienes el sentimiento de la venganza. Y créanme que me sentí decepcionada porque pensaba que yo no tenía ese sentimiento. Entonces, y pedí ayuda en ese momento porque no me gustó tener ese sentimiento. Al revés, no me sentí bien, me sentí mal. Por un lado estuvo bueno porque me descubrí que tenía el yo de la venganza, pero me sentí mal porque mi orgullo se sintió lastimado. Entonces ahí descubrí que tenía dos defectos: el yo de la venganza y el yo del orgullo lastimado, ¿verdad? La verdad es que hay que reconocer los defectos hasta en la más mínima expresión. Cuando uno está haciendo este trabajo y entiende bien el trabajo, uno está en mejor posición de descubrir los defectos psicológicos. Y se debe ver el defecto en escena como quien está viendo cine, sin juzgar ni condenar. Miren, en ese momento mi trabajo fue efectivo porque pude descubrir que algo de alegría se quería manifestar. Está bueno que le pase, pero un momentito, dije yo, tú no puedes sentir eso, porque a ti no te gustaría que te pasara lo mismo. O sea, en ese momento hubo una reflexión muy buena y me ayudó pues a percatarme del error. Es necesario pues la comprensión profunda del defecto. El descubrimiento: se identifica el defecto en la superficie de la mente. Miren, cuando uno está alerta en este trabajo, uno tiene mayor oportunidad de identificar el defecto y de descubrirlo. Luego hay que sumergirse en meditación para poderlo atrapar en otros niveles mentales, ¿verdad? A veces estos niveles tienen que ver con la manifestación en la familia, con la manifestación en la calle, con la manifestación en la vida social, en la profesión, etc. Si todos hacemos una buena meditación, nos vamos a dar cuenta que donde nos duele más, que nos atacan más los defectos, es con la familia. Nosotros le podemos perdonar un montón de cosas a un montón de gente, pero si algo nos pasa dentro de la familia, eso nos cuesta y un montón. Hay gente que está resentida con su papá, con su mamá, con su hermana, con su hermano, con el primo, con una tía, con la abuela,
con el compadre, personas con las cuales se tiene cierto nexo sentimental, como que hubiese algo ahí. ¿Y saben por qué es? Porque las personas que están cerca de nosotros no vienen cerca de nosotros desde esta existencia, vienen desde hace ratos. Toda la línea de nuestros ancestros, ¿verdad? De nuestros familiares, viene con nosotros desde hace mucho rato. La vida siempre nos vuelve a juntar por recurrencia, porque hay algunas deudas, hay algo que nos debemos los unos con los otros, y por eso es que los defectos están más profundos y son más difíciles de reconocer, y hasta nos duele más tener que aceptar lo que tenemos. Luego viene la comprensión integral. Se comprende el defecto en todos los niveles de la mente, porque hay varios escenarios donde lo vamos a ver en acción: en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en la familia, con las parejas, con las familias que nosotros formamos, los hijos, los vecinos, bueno, y hasta en la carrera profesional. Es tan difícil, pero no es imposible reconocerlo. Y luego vamos a la desintegración, donde nosotros ya vimos que tenemos que pedir ayuda a la Madre Divina para que ella pues los desintegre completamente. El Buddhata es el principio budístico interior, presente en todo ser humano no degenerado. El Buddhata es la esencia, es la conciencia, es aquella parte que está ahí atrapada por los defectos psicológicos, pero que no se puede manifestar. La materia prima para fabricar el alma, frecuentemente malgastada por el yo psicológico, es la que tiene que ser limpiada y depurada para poder dejar que la esencia se manifieste. Es necesario desegoistizarnos, que es el proceso de eliminar el yo pluralizado. Toda forma de yo psicológico es una forma de egoísmo, es una forma de expresión de nuestros intereses, de nuestras intenciones, de nuestros deseos, de nuestras malas voluntades, de nuestros argumentos, de las películas y novelas que nosotros solemos hacer para salir con la nuestra, ¿verdad? Es decir, para imponer lo que nosotros queremos o anhelamos. La individualización es la formación de un centro permanente de conciencia, y esto no se va a dar si nosotros estamos sumergidos con todo lo anterior. Y la individualidad es cuando nosotros llegamos al acontecimiento de Belén, es decir, al nacimiento del Cristo en nosotros, el Cristo íntimo. El estudio profundo del yo psicológico consiste en tener claro cuál es su aspecto, y para ello nosotros tenemos que tener un método. El aspecto nos va a dar como resultado también la dialéctica, con los análisis de pensamientos, las emociones con la observación sin juicio, y las acciones, que son el estudio de momento a momento. Entonces tenemos que para estudiar al yo psicológico es necesario tener como aspecto la dialéctica y el método. Perdón, el aspecto y el método. La dialéctica es un aprendizaje constante en donde nuestras contradicciones tienen que ser observadas profundamente. ¿No se han fijado que nosotros a veces queremos hacer una cosa y terminamos haciendo otra? Y luego uno se cuestiona y dice, bueno, ¿y yo por qué estoy haciendo eso si no era eso lo que estaba pensando hacer? ¿Verdad? A veces queremos decirle algo a alguien y terminamos peleándonos con ella. Entonces, y es porque nosotros no tenemos un centro permanente de conciencia, y no tenemos
un conocimiento adecuado de las situaciones que estamos viviendo. Y esto nos afecta porque mantenemos siempre una relación en conflicto con la familia, con la pareja, con las personas profesionales, etc. Por eso es que es importante transformar este subconsciente en un material indispensable, extraer la luz de esa oscuridad. Fíjense que en mi carácter personal y sin leer lo que estoy poniendo ahí, nosotros, por lo menos yo lo que he logrado es percatarme que puede ser que yo sea muy buena persona, pero no estoy libre de cometer errores. Porque a veces el ego en nuestra personalidad toma tanta fuerza que cuando uno acuerda no está haciendo lo correcto, sino lo que nos interesa. Y a veces lo que nos interesa no es lo más conveniente para nuestra conciencia, para nuestra alma. Y es por eso que el trabajo de estar observándonos qué estamos haciendo es una cosa muy importante y tiene que ser continua. Y otra cosa muy importante, si nosotros nos autoobservamos aquí en el mundo físico, automáticamente despertamos en otros niveles de conciencia. Pero esto no va a ser posible si nosotros seguimos enfrascados en todos los egoísmos que manejamos siempre. Entonces, la muerte del yo debe de ser de instante en instante, de momento en momento y aquí y ahora. Este proceso debe de darse en todos los planos de la mente cósmica, es decir, que no vamos a ser buenos solamente en apariencia, no solamente con las personas que más queremos, con las personas que nos son agradables y simpáticas, no, tenemos que ser con todo y con todos. Cuando nosotros somos capaces de morir en los defectos de manera radical y total, nuestra conducta cambia. Nos desarrollamos como seres respetuosos de los animales, respetuosos de los niños, de los ancianos, de los adultos, de las personas de nuestra misma edad, de las personas de nuestra misma condición social, y con las personas también que no tienen recursos. O sea, uno mejora como persona. Y esto es lo que significa o implica en todos los niveles de la mente cósmica. O sea, nosotros nos abrimos a la posibilidad de estar en contacto hasta con seres divinales si así lo merecemos. Se requiere ser despiadado consigo mismo, usando el bisturí de la autocrítica. No es dándonos palmaditas en la espalda a nosotros mismos como vamos a lograr esto, sino que debemos de exigirnos constantemente, estar al servicio de los demás, estar constantemente atentos, porque el ser humano ha perdido la capacidad de percibir que todos los demás son una continuidad de nosotros mismos. A mí me encantó que en cierta ocasión llegó un grupo de personas apoyando a otra que tenía problemas. Y entonces hubo una de ellas que dijo lo siguiente, una frase que me encantó, es que si le pasa algo a alguien, nos pasa a todos. Y nosotros hemos perdido ese sentido de solidaridad. Nos hemos perdido también el sentido de humanismo. Es decir, si algo le pasa a una persona, independiente de que sepamos si sabemos quién es o no sepamos quién es, que la apreciemos o no la apreciemos, pero lo que le pasa a una persona, a un individuo, le pasa a toda la sociedad. O sea, toda forma de injusticia, toda forma de crueldad, toda forma de perversión, perturba la armonía espiritual y material también de un país, de una sociedad, de una región. Entonces es por eso que es necesario ser autocríticos. La verdadera práctica gnóstica va más allá del intelecto,
no basta con hablar o conocer teóricamente los conceptos gnósticos, sino que hay que llevarlos a la práctica, a la vivencia. Es necesario experimentar y vivir las enseñanzas para lograr la emancipación psicológica. Pero no quiere decir que me van a creer a mí a pie juntillas. Póngalo a prueba. Póngala a prueba y se va a dar cuenta lo excelente que es llevar estos conocimientos a la práctica. Yo suelo conversar con mi esposo, con él, y yo soy muy sincera, le cuento lo que pienso, lo que opino. A veces él me ayuda a repensar las ideas que tengo, porque no siempre uno tiene toda la razón. Y me dice él a veces, mira, ahí te estás equivocando, no es así, no tenés que reaccionar de esa manera, etcétera. O sea, el trabajo en pareja se hace todavía más útil cuando se lleva la vivencia de la práctica. Tenemos que tener una conciencia activa. Los conocimientos deben pasar de la memoria a la conciencia a través de la meditación y la práctica. Nosotros en la meditación podemos incluso criticar algo que aparentemente es bueno, pero que en el fondo no lo es tanto. Porque muchas veces nosotros tenemos unas ideas bastante cuadradas, ¿verdad? De que esto es bueno porque yo lo digo, porque yo lo pienso. Y a veces se tiene la buena intención, pero aquello puede que no sea tan buena idea. Entonces, es necesario que nosotros hagamos un trabajo en donde reconozcamos los defectos. Por ejemplo, en el nivel superficial, las formas conocidas, ¿verdad? Y entremos en profundos análisis y reflexiones, y entonces vamos a descubrir los niveles superficiales que tiene nuestro subconsciente. Y esto se va a traducir en hechos evidentes. Vamos a ser capaces de descubrir. Así como yo descubrí que tenía el yo de la venganza, puede ser que después cada uno de nosotros descubra que otro yo tiene. Otro yo que yo descubrí, fíjense bien, el yo de la burla. Yo solía mucho reírme de algunas cosas. Y al principio me daba risa poder expresar una burla, pero la burla es una máscara de la ira. Entonces la burla no puede ser buena. Fíjense que sutilmente uno se ríe, ¿verdad? Y y todos hacemos chistes de alguna situación, pero cuando ya lo llevamos al análisis, bueno, ¿y yo de qué me estoy riendo si lo que está pasando es que yo estoy molesta con tal situación? Y cuando yo me burlo, cuando yo saco un chiste de eso, es que lo quiero agredir, lo quiero desacreditar, lo quiero desvirtuar. Y entonces uno está en mejor posición de autocriticarse y ser reflexivo. En el nivel intermedio vamos a encontrar formas de defectos más extremas, es decir, ya un poquito más difíciles, ¿verdad?, de reconocer, son más sutiles. A veces las personas son muy pietistas, muy religiosas, y que son puritanas, y que no, eso no está bien, pero en el fondo de eso hay mucho de malo, porque hay mucha gente que es muy pietista y que habla de Dios y que del castigo divino y que etcétera, etcétera, pero en el fondo lo que hay es mucho fariseísmo, mucha hipocresía, mucha crítica, y todo lo aplica a los demás, pero no se lo aplica a sí mismo. Entonces el yo es más sutil. El yo psicológico se vuelve filósofo, sapiente, santurrón, moralista, artístico, sabiondo, ético, etcétera. Ahí están las formas más extremas. Y en el nivel más profundo hay otras más sofisticadas, ¿verdad? Son unas formas muy ocultas. Cualquiera diría, no, fulana de tal es incapaz. Y no, hombre, sí, cuando ya uno lo analiza, hay hechos siniestros y perversos que a veces están ocultos en buenas intenciones. A veces le dicen a las personas, mira, te lo digo por tu bien, pero detrás de eso te lo digo por tu bien, hay mucha envidia, ¿verdad? Hay mucha ira,
muchas ganas de desquitarse, muchas ganas de querer manipular. ¿Me entienden? O sea que este trabajo es bien delicado y no debe dejarse en ningún punto sin ser analizado. Y por eso es que la oración a la Madre Divina, ¿verdad? Debe de ser muy sincera. Orar al Cristo para pedir que la enseñanza que recibimos nos haga mejores personas. Porque a veces, cuando vamos hacia la parte religiosa de algunas escuelas psicológicas o religiosas o iglesias, hay gente que en vez de hacerse mejor se hace peor, porque lo que el yo psicológico hace es adueñarse de propósitos nobles, pero para ocultar mejor sus siniestras intenciones. Y es por eso que muchas veces hay personas que desacreditan algunas iglesias porque en vez de ser mejores personas terminan siendo peores, ¿verdad? Porque los defectos arrasan con todo eso y entonces es necesario que nosotros dentro de nuestras oraciones le pidamos a nuestro real ser interno, a nuestra Madre Divina, a nuestro Cristo íntimo, que todas esas energías que nos pueden dar vida, que todas esas enseñanzas llenas de sabiduría realmente lo que provoquen en nuestro ser sea ansias de cambiar y de vivir en nuestros defectos y no hacernos peores personas de lo que ya somos. Este es un cuadro bien interesante y es la asociación de los sentidos con los defectos. En algunas órdenes religiosas hay unos ejercicios espirituales en donde la persona debe de analizar cómo han sido las manifestaciones de los pecados y si estos han sido aprovechados en los 5 sentidos. Y vamos a tener, por ejemplo, que la pereza, la lujuria y el orgullo, fíjense que con todos los sentidos se puede pecar. Puede ser que ustedes al hacer el análisis van a encontrar que todos los defectos utilizan todos los sentidos, pero algunos más que otros. Esto solamente es una idea, no es en ninguna manera es algo que estamos imponiendo. Pero quiero que reflexionemos, por ejemplo, la gula, por ejemplo. Usted vio un gran plato de comida con la vista e inmediatamente pecó, ¿verdad? Le dieron ganas, el deseo de pegarse a una buena comida. Solamente escuchó que iba a haber algún banquete en algún lugar y automáticamente la gula se disparó. El gusto, ¿verdad? No se diga. El olfato, el olor a comida exageradamente puede provocar algún descontrol. La pereza, fíjense que ahí sí la pobre está bloqueando todos los defectos psicológicos, ¿verdad? No puede ver ni oír que tiene que hacer algo porque automáticamente, ¿verdad? Todos los sentidos cayeron en sus manos, ¿verdad? La lujuria de igual manera. Fíjense que es increíble, pero el defecto de la lujuria, si usted lo analiza bien, aprovecha todos los sentidos de las maneras más aberrantes que usted se puede imaginar. Lo mismo pasa con el orgullo, lo mismo pasa con la envidia, etc. Esto solamente es una idea para el planteamiento del trabajo psicológico. De esta manera, pues hemos llegado a esta clase, ¿verdad? Para nosotros, créanme que es un tema muy bonito, muy especial. Obviamente vamos a subir la presentación y también vamos a subir el audio para que lo tengan. Y solo me resta pues preguntarles si tienen